Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo vamos a hacer el estudio sobre los 10 reyes. ¿Cuándo cogerán el poder? ¿Qué tiempo falta? ¿Y qué debemos hacer antes de que ellos o estos 10 reyes cojan el poder? Pero antes de comenzar vamos a inclinar nuestro rostro y pedir una bendición a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amado Padre, que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos a tener siempre un corazón agradecido con la protección que nos brindas, con tus deseos que se cumplen en nuestras vidas y con todo lo que nos das cada momento. Ayúdanos a no quejarnos y estar felices con lo que tenemos. Señor, que tu Santo Espíritu esté aquí presente y que todo lo que digamos y grabemos sea correcto a tu palabra. Mi Señor, que este mensaje sea guiado por ti. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, las profecías se están cumpliendo, estamos llegando al punto casi final. Estamos en el tiempo no es de la bestia, que es el tiempo de los Estados Unidos. Pronto empezará el nuevo orden mundial y comenzará el tiempo será de la bestia. Pero, ¿qué debemos hacer? Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios que tenemos que hacer antes de que llegue este tiempo? Y para comenzar, vamos a leer Efesios 5, del 14 al 18. Dice, por lo cual dice Dios, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andáis, no con necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, aprovechamos bien el tiempo, sabiendo que los días que vienen serán días malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. O sea, saber cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con el vino. ¿Qué vino? El vino de Babilonia, las confusiones de la palabra de Dios, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí podemos ir al versículo de Santiago, tenéis falta de sabiduría, pedidla y os sobreabundará, porque el Espíritu Santo os anhela celosamente. Vamos a seguir, 2 de Timoteo 4:2. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero para hacer esto tenemos que conocer cuál es la palabra de Dios. Y Dios nos avisa en cada epístola de cualquier profeta, hay un aviso para su pueblo. Y en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, nos avisa que seremos bienaventurados si conocemos y hacemos. Y podemos ir también al versículo de Santiago 1:22, dice, no seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, engañándoos a vosotros mismos. Estamos en un tiempo que estamos dormidos, estamos en un tiempo que el tiempo y los gobiernos, todo lo que hay en el mundo, se está moviendo en un clima y una atmósfera para que no pensemos en Dios. O sea, nos podamos o nos distraigamos en otras cosas de la vida. Pero en Apocalipsis 12:12 dice que Satanás ha descendido, vamos a leerlo, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. O sea, sabemos que ha descendido, que tiene una ira tremenda, porque sabe que le queda poco tiempo. Y como dice el apóstol Pedro, el Satanás nos está rondando como león rugiente para ver si nos puede agarrar. Entonces, es un tiempo de preparación, es un tiempo, mejor dicho,
mejor dicho, en este momento, de olvidarnos un poco de las ciudades, buscar el campo, buscar la paz, donde podamos sentarnos, estar tranquilos, meditar, estudiar y podamos vivir una vida espiritual. Porque en las ciudades, con las prisas, ajetreos y bullicios que hay, a veces es muy difícil. Vamos a leer Ezequiel, que hay un mensaje en Ezequiel que pasaba lo mismo. Todo estaba perdido, y entonces Dios cogió a Ezequiel y le dio un mensaje. Vamos a leer Ezequiel 2, el versículo 10. Dice: y lo extendió, habla del rollo, delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Y vamos a seguir 3:1. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Qué está diciendo aquí? Come el libro de la palabra de Dios. Y llena toda tu ser, tus entrañas, tu mente, todo del conocimiento que yo te doy. Y sigue y dice: porque no eres enviado. Bueno, luego me dijo: hijo del hombre, al 4, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea, come el rollo. ¿Qué es el rollo? La palabra de Dios. Y vívela, que sea parte de tu vida. Y después ve y habla, pero habla lo que está escrito en el rollo, o sea, habla mis palabras. ¿Por qué no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel? O sea, que está diciendo que Israel, el pueblo, estaba perdido. Y entonces coge a un profeta, Ezequiel, le da a comer otra vez, a entender la palabra de Dios para que vaya a su pueblo y los avise de que están durmiendo y de las cosas que van a acontecer y que vivan de acuerdo con la palabra de Dios. Y vamos a seguir, Apocalipsis 10 nos dice lo mismo, y ahora vamos al tema de este vídeo. El capítulo 10, el ángel con el librito. ¿Qué mensaje es el ángel con el librito? Cada época que ha habido una confusión de doctrina de la palabra de Dios, Dios ha mandado un mensaje y ha escogido a personas para que coman el librito y den el mensaje. Así pasó antes de empezar el juicio en 1844, y empezó Guillermo Miller y terminó con los miembros que formaron la Iglesia Adventista, Elena de White, su marido, y etc. Entonces tuvieron que comerse el librito, conocer la palabra de Dios para restaurar todas las mentiras que el hombre había inventado. Hoy en día estamos a punto de llegar al nuevo orden mundial. Está a punto de comenzar a cumplirse Daniel 12. Entonces es el momento que Dios nos dice que cojamos el librito, la palabra de Dios, nos olvidemos de todo lo que dice aquel predicador, aquel vídeo, aquel pum, 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 nada. El escrito está, la palabra de Dios, y esto es lo que nos dice. Vamos a leer Apocalipsis 10, del 8 al 11. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, del mensajero, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. O sea, que tiene el poder sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario, aquí está el mensaje, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué?
el remanente de ahora tiene que prepararse para dar testimonio a todas pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño echó la verdad por el suelo y la pisoteó e hizo cuanto quiso y prosperó. Pero Satanás a este poder le dio gran poder y su trono y grande autoridad. Dice, y en el 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que todo lo que ha confundió el cuerno pequeño, o la Iglesia Católica, ahora hay un pueblo que tiene que prepararse para restaurar todo esto antes de dar el mensaje del fuerte pregón. Si vamos a Apocalipsis 14, que es el mensaje de los 3 ángeles, también dice lo mismo. Vi volar, el versículo 6, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Fijaos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, Satanás le dio el poder sobre todo esto. Pero Dios levanta un pueblo para que restaure todas las mentiras, o sea, restaure las verdades a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y aquí dice lo mismo en el 10:11. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que, ¿qué pasará? El punto está a punto de comenzar el nuevo orden mundial, los 10 cuernos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de los 10 cuernos? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir, 13:1, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, sabemos que aquí está presentando la bestia, que es el poder político, y después en Apocalipsis 17 también se le presenta como la bestia que está dominada por una mujer. Entonces, en Daniel 2, cuando llega a los dedos de los pies, dice que a partir de aquel momento el poder que habría sería un poder que estaría unido por una alianza con el hierro y el barro, que es el poder político y el poder religioso. Y así pasó. Se levantó el cuerno pequeño en Europa, que dominó a los 7 países que hoy forman Europa, a través del cuerno pequeño, que era la Iglesia Católica. La Iglesia perdió el poder en 1798, y los 7, todo lo que habla de los 7 ya pasó. Pero aquí se dice que tendría 2 tiempos de poder, 7 y 10. Y en Apocalipsis 17, vamos a leerlo, nos dice lo mismo. Vamos a leer Apocalipsis 17. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré una sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y las aguas son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Apocalipsis 17:15 se traduce lo que es aguas. Con la cual, o sea, todo el mundo entero, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, de sus mentiras. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, esta mujer que estaba vestida, dice, de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Este es el vino que había en su cáliz, inmundicia y fornicación, y en su cabeza un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones, mentiras, leyes que van contra la ley de Dios, abominaciones de la tierra. Entonces aquí está hablando también de 7 y 10, pero los 7 ya han pasado. Dice, y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi, quedé asombrado y con mucho asombro. Esto lo expresa Juan.
Cuando vio la visión quedó asombrado de lo que tenía que venir. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Las 7 cabezas es un tiempo era de la bestia, del 538 a 1798, o sea que ya ha pasado. Y los 10 cuernos, la bestia que has visto era, ahora no es, pero volverá a ser. Dice, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo a la bestia que era, no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se asienta o se sienta la mujer, que son las 7 colinas de Roma. Y entonces, y son 7 reyes también. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, 5 han sido. ¿Cuáles son? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Cuerno Pequeño. 5 han sido. Uno es. Ahora estamos en el tiempo es de estos 7, porque la bestia era, ahora no es y será. Claro, como la bestia no es, hay otro que está en su sitio. 5 han sido, uno es, que es Estados Unidos de América. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, era, no es y será la bestia, el poder religioso del papado. Y será también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y qué pasará? Dice, estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Vamos a leer Apocalipsis 13. ¿Cuándo se produce esto? Dice en el 13:14, engaña a los moradores de la tierra, Satanás, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. O sea, cuando la bestia vive es cuando estos 10 reyes cogen el poder. Vamos a seguir. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, la bestia ayuda, infunde aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adore a la bestia. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es cuando dice 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán poder juntamente con la bestia. O sea, estos 10 reyes, dice, y estos tienen el mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y aquí es cuando dice que la imagen, y tiene que la tierra, dice a la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, Estados Unidos obliga a la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí es cuando le dan el poder estos 10 reyes. ¿Y qué pasa a partir de cuando le dan el poder? Dice, estos tienen el mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aquí es cuando dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar. Aquí está la persecución y aquí está la marca. O sea, el pueblo de Dios será marcado con el sello de Dios. Y los hijos de Satanás serán marcados con la marca de la bestia. Nosotros, ¿cómo seremos marcados? ¿Con el sello de Dios o la marca de la bestia? Cuando empiece un nuevo orden mundial, empezará después el juicio de los vivos, no sabemos cuándo, y comenzará, seremos juzgados, sellados, recibirán
o recibiremos la lluvia tardía y comenzará el fuerte pregón. Y después habrá el decreto de muerte que haga matar a todo el que no lo adore. Vamos a leer Apocalipsis 18:10. Dice, parándose lejos, ¿pero qué pasa? Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y en Apocalipsis 18:10 dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. O sea, el Cordero los vencerá, porque los juzgará. Y el Apocalipsis 19:19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para pelear contra el que montaba a caballo, contra su ejército. O sea, que estos se preparan para pelear contra. ¿Pero qué pasará? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. O sea, Satanás es el último que se ha destruido. Se ha lanzado al lago de fuego, donde ya estarán la bestia y el falso profeta, las religiones protestantes, los que hayan rechazado la voluntad y la palabra de Dios. ¿Aceptaremos nosotros el librito? ¿Lo estudiaremos? ¿Nos prepararemos o nos prepararemos para recibir la marca de la bestia? ¿Estamos unidos con el mundo o unidos con Dios? Y la mujer que has visto, dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. También tiene el nombre de el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y el Apocalipsis 18 dice, por lo tanto, tendremos que dar este aviso. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo podemos dar este mensaje? A través de la persecución, del cautiverio, del martirio, ¿cómo podemos estar fuertes? A no ser que estemos llenos del Espíritu Santo, esta labor no la podremos hacer. Y tenemos que empezar estudiando la palabra de Dios y pedirle a Dios qué ministerio tenemos que hacer, qué don tenemos para ejercerlo a favor de los demás. Esto es el mensaje. Pronto llegará el nuevo orden mundial. La cosa se está calentando. Yo veo las profecías de cada día cumplirse hacia el nuevo orden mundial. Cuando llegue el nuevo orden mundial, que los 10 reyes cogerán el poder y lo entregarán al papado para que los domine, y entonces habrá la persecución. Volverá a haber lo mismo que hubo en tiempo del cuerno pequeño, de los 1260 años. No, tendremos que estar bien preparados. Tendremos que empezar a vivir por Dios y por los demás, y despreocuparnos de las cosas del mundo. Nosotros conocemos la palabra, pero solamente a veces la conocemos, y hablo por mí mismo. Si viviéramos la palabra, viviríamos totalmente diferente en lo que estamos viviendo. Así que yo pido a Dios que me dé la sabiduría y la fortaleza para que siga avanzando y que un día pueda dedicarme completamente al ministerio de Dios. Yo no sé si llegaré a tiempo o no, pero todos podemos hacer mucho por la obra. Todos podemos dar el mensaje a gente que tiene necesidad de Él. Gente que busca a Dios y no lo encuentra, con tanta confusión, con tantas doctrinas, con tantas mentiras que el hombre inventa simplemente para no aceptar el escrito está, que es lo más fácil. Pero nosotros caemos en esta tentación. Nos estamos uniendo al mundo en vez de apartarnos. Y en 2 de Corintios, el versículo 6, vamos a leerlo a ver si encuentro, me parece que es el versículo 6. Primera. Dice, sí, versículo 6, capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo. Por lo cual pone una condición: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y nosotros vivimos en un mundo que está lleno de apostasía. Que si Día de la Madre, Día del Padre, Día de San Valentín, Navidad, todo esto es idea de la Iglesia Católica. Todo esto es paganismo. Dios, en la palabra de Dios, no hay nada, ni una fiesta de estas. Simplemente hay el sábado y después las fiestas del calendario judío. Y dice que nuestra Pascua, como es Cristo, que ya fue crucificado y se celebró, es la única fiesta que nosotros no debemos guardar. Pero guardar la fiesta cada día del Espíritu Santo y estudiar la fiesta de los tabernáculos, del día de juicio y del día de las trompetas, esto sí que aún está por terminar, por venir. Tendría que ser el estudio diario, sin olvidarnos de las personas que tienen necesidad. Así que, hermanos, os pido que hagáis un estudio y hagáis una reflexión sobre este tema, lo profundicéis y, sobre todo, que pidamos sabiduría al Espíritu Santo y fortaleza para que cuando venga Dios nos encuentre fieles a su palabra, porque dice que los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Muchas gracias y hasta mi próximo vídeo.